Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección cuyo nombre tiene No eres tú, es tu contexto. La intención de este espacio es que sea dedicado a los estudiantes, especialmente en la licenciatura de psicología. Como tal, una de mis tantas funciones pues está dedicada a la docencia, a la capacitación, a la tutoría y a la psicoterapia. Sin embargo, he tenido un particular interés por poder formar este pequeño espacio en el cual algunos estudiantes de Latinoamérica, México en general, puedan estar con nosotros aquí compartiendo muchas de sus experiencias como estudiantes. La intención de todo esto es que se pueda hacer una difusión y divulgación de los conocimientos en psicología, principalmente con una base científica y aquellos que están conformados dentro de una ética profesional. Es por eso que el día de hoy me complace tener a la estudiante Noemí, la cual se va a presentar y va a estar con nosotros en este podcast que vamos a ir realizando. Antes de que nuestro estudiante se presente, cabe mencionar que vamos a tener varios episodios. Quizá vuelva a estar Noemí, tengamos otros invitados, pero principalmente es un espacio en donde vamos a abordar desde la perspectiva como estudiante qué es lo que ocurre dentro del estudio de la psicología y también yo como docente que he podido participar en varias universidades. ¿De acuerdo? Entonces, pues un gusto, Noemí, tenerte aquí y pues nos gustaría que te presentes. Un gusto a todos, buenas, ¿cómo están? Yo me llamo justamente Noemi Betsaida, un gusto estar aquí en este podcast junto a el psicólogo Daniel y pues aquí vamos a ir abordando diferentes tipos de temas que espero que les guste mucho. Muchas gracias, Noemi. Pues miren, les explico. Este no va a ser el típico podcast al que estamos acostumbrados, donde se da este formato clásico de entrevista, ¿no? Por lo regular hay alguien que pregunta y el experto contesta. En este caso vamos a tener una pequeña dinámica que nos va a dar una serie de temas al azar, en el cual los vamos a ir contestando de la mano Noemi y yo. ¿Cuál es la intención? Que haya una difusión de información, no solo desde la experiencia, sino desde el conocimiento que cada uno tiene y posee, al igual que sea un contenido sumamente natural y que no caigamos en estos discursos prefabricados, porque es muy habitual ver este tipo de contenido en donde pareciera ser que todos, por arte de magia, saben todo y no hay un error. La intención de esto es que sea lo más natural y verdadero posible, ¿vale? Bien, entonces, Noemi, voy a presentarte en unos momentos una ruleta, la cual he nombrado la psicorruleta, donde nos va a presentar nombres al azar. El nombre que a ti, concepto, nombre, título, pregunta que aparezca, la vas a poder responder desde tu experiencia y sapiencia personal. Obviamente, destacando los puntos más importantes desde tu experiencia como estudiante, ¿de acuerdo? Vale, entonces te voy a presentar la dinámica y vamos a participar en ella. Como tal es algo muy sencillo, vamos a hacerla girar y el tema, pregunta, concepto que salga lo desarrollaremos, ¿vale? Listo, el concepto es el PA, Noemi. Las siglas te explico un poco, es el proceso de enseñanza y aprendizaje en los educandos. ¿Qué has escuchado de él? ¿Qué es lo que sabes? ¿Es algo con lo que estás familiarizada? No, la verdad no me siento familiarizada con el PEA. Bien, no te preocupes. Mira, el PA es un concepto que se está utilizando mucho en temas de aprendizaje y principalmente más en carreras como pedagogía y psicopedagogía. La pregunta sería, bueno, ¿qué tiene que ver con la psicología? La realidad es que hoy, al menos en México, se está haciendo mucho la fusión de contenidos y temas en cuanto a algunas asignaturas. Esto es si lo vamos considerando al área de la psicología educativa. De hecho, por ahí hay un tema de pelea de funciones, mucho contenido psicológico se enseña a educandos de pedagogía y lo que yo he estado viendo es que este se ha ido como fusionando o teniendo cierta compatibilidad de áreas de temas de tronco en común. Entonces, cuando hablamos del proceso de enseñanza y aprendizaje, es todo aquel proceso que involucra los elementos, las variables y los conceptos necesarios para que el estudiante aprenda. ¿Qué? Bueno, un determinado tema en general. Hablando de temas de aprendizaje, nos podemos apoyar desde la psicología con teorías del aprendizaje, tenemos la perspectiva conductista, tenemos los paradigmas en la educación, tenemos aquellas habilidades que tiene que desarrollar un pedagogo, un psicólogo, entonces, pues vaya, el PA es algo que incluso está muy implícito en la enseñanza, en la educación, principalmente dentro de las escuelas y para aquellos que quieran dedicarse al área educativa. Entonces, es un concepto que va muy de la mano y que, bueno, en algunas escuelas se toma de esta manera, ¿vale?
Bien, pasemos al siguiente concepto, Noemi, y sigamos con la dinámica, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Listo, el siguiente tema es prácticas en cámara de Gesell. Bueno, prácticas de cámaras en Gesell, yo quisiera que la verdad se practique acá donde yo estudio, pero la verdad es que ni siquiera contamos con esos recursos. Y es muy complicado conseguir por lo menos un espacio, a pesar de que hay espacios donde posiblemente es como que te renten y demás, pero es un trámite largo, es algo muy complicado que se logra realizar acá. O sea, es un espacio que un estudiante de psicología técnicamente donde yo estudio no tiene mucha posibilidad. Ok, muchas gracias, Noemi. Fíjate que es una perspectiva bien interesante y voy a dar un dato curioso. Al menos acá en México es un requisito tener este tipo de espacios para poder abrir una escuela a nivel licenciatura. Si tú no tienes el espacio para abrir, poner esta cámara de Gesell, va a ser muy difícil que te den un RIBOE, que es lo que valida los títulos a nivel federal estatal, y por lo tanto no vas a poder abrir una instancia educativa, al menos a nivel físico, presencial. No hablamos de los modelos de ir presencialmente a estudiar a una escuela. Eso es un dato curioso que tengo que mencionar. Dos, bueno, pues Gesell también es muy poco reconocido. Digo, aquel psicólogo también tenía prácticas en pediatría y es una cámara que tiene un montón de usos y funcionalidades que se ha utilizado en pedagogía, psicología, pediatría, etcétera. Principalmente en psicología se utiliza para supervisar prácticas en el área clínica y tú sabes que tiene esta formación o este espacio en donde está cubierto por un vidrio polarizado, ¿no? Y de un lado se está haciendo las observaciones que se pueden grabar o no, y del otro lado pues están los expertos con el sujeto, ¿no? Entonces, es un dato muy curioso e interesante porque muchas escuelas no terminan como de decir la importancia que tiene esto, al menos a nivel México, que sí te lo piden instituciones para validar un plan de estudios. Recuerda que eh, opiniones más, opiniones menos, en México a la psicología hoy por hoy se le considera una ciencia de la salud. Que ojo, es algo con lo que particularmente no comparto, también algunos autores, sin embargo, así es como se da este tipo de proceso educativo en México. ¿Vale? Bien, sigamos con el otro. Heridas de la infancia. ¿Qué pensamos, Noemi? Ya conocido, bueno, no sé si lo han agarrado técnicamente, fue más popularizado en redes sociales y se lo han agarrado del psicoanálisis, de que Mm, si tú estás muy peleado y te enojas tanto es porque, no sé, tu papá te pegaba mucho y te restringía muchas cosas. claro. Es una herida de la infancia que tú ya tenías. Y lo dicen así por hablar, se ha popularizado bastante de que no es que es una herida de la infancia o tienes que evaluarlo como que psicoanalíticamente, supuestamente, pero Mm, realmente ni siquiera utilizan los términos correctos, por así decirlo. bien. Tú como estudiante, Noemi, ¿has tenido algún tipo de enseñanza en este aspecto? ¿Algún profesor? ¿Es algo que esté dentro del plan de estudios? ¿Recuerdas tú haber tenido alguna materia que se llama herida de la infancia uno y 2? ¿Algo así? No, en mi plan de estudios no cuenta con estas materias de heridas de infancia. Gracias. Y de hecho es muy interesante, tomando todo lo que mencionas, que estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que es algo que ha tenido mucho auge y mucha importancia en redes sociales. Como lo dices, es un término que sí viene de influencias psicoanalíticas, especialmente toda esta onda del niño interior, las heridas de la infancia, sí tienen orígenes en ideas psicoanalíticas. Tenemos a Bowlby, ¿no? Pionero, por ahí sale un poquito de esto, y es algo que se ha ido deformando. ¿Por qué? Porque tenemos en redes sociales personas que hablan de psicoviedades o de términos, incluso yo me atrevería a decir un tanto inventados, porque no tienen ningún fundamento científico, pero sí se ha popularizado gracias a algo que se llama la psicología popular, ¿no? Que es todo menos psicología de verdad, al menos no científica y mucho menos ética. Entonces tenemos esta proliferación de términos que parecían ser sacados del imaginario, pero suenan tan convincentes, tan reales, que pues obviamente la gente no experta puede caer en este engaño de decir, ah, oye, sí es cierto, yo tengo una herida de la infancia. Y la realidad es que no importa a qué edad tú te encuentres, tú puedes tener un evento significativo a cualquier edad. Y la verdad es que la infancia no determina tu historia de vida, no determina tu manera de ser,
hay personas que tienen excelentes infancias sin ningún tipo de problema psicológico, trastorno o mal llamada enfermedad mental, y por el otro lado, hay personas que han tenido pésimas infancias y tampoco terminan desarrollando ningún mal de este tipo. Entonces, sí que es una situación en donde se ha esparcido mucha desinformación y peor aún la gente va como autoadjudicándose y creyéndose esto, ¿no? Que está herida, que tiene que sanar, aunque pues tampoco estamos enfermos de nada, pero es parte de un lenguaje ordinal, ¿no? O sea, ordinario, perdón, en donde tenemos que pues darle una explicación a lo que vivimos, pero honestamente no es lo mejor. Estas cuestiones, estos temas, Oh, sí. que ya, o sea, hablando y recapitulando, ¿no? Lo del tema del narcisismo que andan etiquetando y diciendo, no, es que tienes esto y a pesar de que no nos compete, igual los docentes, uno que otro, lo habla y lo dice, sí nos compete, sí hay que estudiarlo y hay que verlo. Y algunos lo atribuyen justamente a la herida de la infancia, digamos, como al Edipo, que dicen, no, es que tienes castración del Edipo y por eso es que ahora estás con estos temas. Otros dicen, no, otros se victimizan, de hecho, a lo que ahora me doy cuenta. He tenido igual algunos compañeros que decían, miren, es que yo de niño he tenido ausencia de padre Mm. y ausencia de madre, o sea, mi mamá trabajaba mucho y apenas me daba la comida o me cuidaba o me atendía. Por eso es que no trato bien a las personas, tengo esa herida. Entre las mujeres igual, no, no es lo mío, no quiero estar ahí. Creo que por eso le hago enojar mucho a mi enamorada y lo atribuyen mucho más como excusa. Es Mm. como una excusa que utilizan desde que se ha popularizado, o sea, todo es mucho lo popular que se ha hecho, pero sin una investigación o algo correcto. Incluso hay muchos que utilizan este término sin siquiera decir lo que verdaderamente es, o dicen una parte y luego lo desvían y ponen su opinión y están así como que perdidos en el tema y las personas dicen, ah, ya, bueno, voy a tratar mal a una persona con intención, pero va a ser que no fue con intención. De hecho, tengo una herida de infancia y eso es lo que me hace actuar así ahora. Pero, güey, o sea, dejaste de ser niño hace 12 años, 13 años, 15 años. No manches, ya tienes 30. No, pero igual es que mi niño interior, mi infancia aquí, ya tengo una herida desde niñito que hasta ahora no supero. Estoy así como que herido y me cuesta sonar. Y yo, ok, don herido, cuéntame más. Vamos a ver dónde encuentras esto de que sí es verídico, tu niño interior, tus heridas, que son las causantes de otras cosas y que gracias a eso eres como eres y que lamentablemente, supuestamente, que se enredan mucho no pueden cambiar. Y es algo que sí es polémico, de verdad. ¿O qué dice usted? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo dijiste muy bien en dos términos. Creo que voy a empezar con un chiste, ¿no? Esta ausencia de padre, bueno, es Latinoamérica y México, ¿no? Casi no pasa. Creo que lamentablemente es el común denominador de que tenemos padres que todavía en su mayoría estadísticamente son los que más abandonan el hogar, los padres, que no hay una paternidad responsable. Claro que podemos tener una causa de estudio por ahí de un factor, ¿no? Que como figura paterna o materna, claro que influye en la educación y en las habilidades interpersonales que un infante puede adquirir, porque de ahí sabemos que es el primer núcleo de aprendizaje, precisamente de conductas aprendidas, de maneras de ser, de maneras de sentir, de maneras de relacionarnos. ¿Esto determina tu famosa herida? No. Puede que sí, puede que no, pero como bien dijiste, si no hay una pertinente investigación que esté hondando desde estos términos de operativizar la conducta, la función, el explicar el por qué y en términos de probabilidad, si es así, ¿por qué? Pues entonces estamos hablando en pseudoexplicaciones que nuevamente parecen muy coherentes, muy verdaderas y la gente las toma como ciertas. Y claro que da este otro fenómeno chistoso, al menos para no sentirnos mal hay que reírnos, que precisamente tenemos personas que están excusando sus conductas, ¿sabes? Sobre estas denominaciones, ¿no? De tengo una herida, por lo tanto está justificado que yo maltrate en mis relaciones, que yo sea una persona que no esté trabajando en conjunto por tener una relación, pues vamos a decirla, proactiva, ¿no? Con metas en común, etcétera. Entonces,
Sí, estoy de acuerdo porque a final de cuentas todo este tema de heridas de la infancia pues toma un peso fundamental y pues nuevamente, ¿no? Suena tan creíble y más tristemente porque lo están diciendo psicólogos, ¿sabes? Psicólogos que dicen tener una formación ética y científica y pues verdaderamente esto no se enseña en ningún plan de estudio. Lo dijiste tú, has tenido experiencia en algunas clases o docentes, sin embargo, sepan que esto no está estandarizado en ningún plan de estudios. No existe la materia heridas de la infancia uno y 2, no existe la materia sanando a tu niño interior, no existe relaciones tóxicas, evitemos el daño, nada de eso. Son términos que se han difundido gracias a redes sociales, gracias a la poca preparación de expertos, a la falta de ética profesional y, ¿por qué no?, hasta incluso con la intención de lucrar con el dolor y la ignorancia de la gente, ¿sabes? Claro, de hecho se ha creado ya libros con estos títulos y se Ah, los venden a montón en el desarrollo personal. Dicen, no, este libro es el que tienes que leer. Esta es la solución de tu vida. Y leídes Sanando a tu niño interior. Porque justo encontré un libro así, mientras buscaba así libros, y decía, y esto, o sea, uno lucra, y lucra muy bien haciendo este tipo de de contenido. contenido de vidas de infancia. Sí, estoy de acuerdo. Son los famosos bestseller que usan por ahí muchas personas. Sí, y de hecho tiene el nombre de Cinco heridas del alma y mucha gente los conoce como Cinco heridas de la infancia, que es de Borbiao, Liz Borbiao. Liz Borbiao es la autora. Y ojo, denle una leída para que se informen que es de todo menos psicológico. Por ahí tiene unas páginas un poquito que no sé si la gente no las ha leído, pero por ahí tiene barbaridades como por tu culpa te pasa tal cosa y eres víctima de tales abusos, ¿no? Y es como, no, no es por mi culpa, ¿sabes? Hay situaciones que sí, quizá yo no puedo como impedir o controlar, pero vaya, no es mi culpa que la gente quiera abusar de mí, en todo sentido, ¿no? En aprovecharse de mi bondad o de mi amistad, etcétera. Entonces, ojo con ese tipo de contenidos porque realmente condenan a la gente, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Sigamos. Es una pregunta muy buena. ¿Existen los trastornos mentales y de otro tipo, Noemí? ¿Qué es lo que han visto en sus escuelas? Justamente acerca de los trastornos mentales, era muy curioso porque escuchaba alguna vez de algún docente que decía, los trastornos mentales están ubicados, como ustedes lo han visto, en el cerebro. Mm, Son de las partes, de las áreas del cerebro que ustedes han visto, del lenguaje y demás. Y yo decía, así, curioso. Y otros igual comentaban ahí entre compañeros de que los trastornos mentales sí existen, mm. son reales, de que la mente es el objeto de estudio de la psicología, como tal, o sea, general, el principal. Y me ponía mucho a pensar al respecto y decía, ¿están seguros? No sé, a veces hasta incluso cuando yo estaba a inicios de la carrera, casi yo creía que estaba igual, diciendo de que sí, somos el estudio de la mente, eso es lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo, lo más difícil que no se toca ni se ve y no sabemos si existe. Y después decía, no, la mente es la conciencia, pero ya estando un paso más otro paso y otro paso hacia la carrera, siendo ya futura licenciada dentro de, no sé, me faltan más años, pero igual, casi por Ujú. la mitad, decían ahí, aún seguían con esto, de que sí es el estudio de la mente, la conciencia y demás. Y me quedaba mucho a pensar, decía, no es del todo cierto, no sé, tal vez yo me estoy rayando y estudiando algo que pienso que no es, pero realmente no, porque trastornos mentales, desde mi punto de vista, no es el término correcto. Muy bien, muchas gracias, Noemí. De hecho, creo que has tocado los puntos clave y muy fundamentales. Igual para resumirlo, que estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionas. Habría que delimitarlo en dos áreas, ¿no? Por ahí dijiste, el objeto de estudio de la psicología no es la mente. Sí, en efecto. De hecho, creo que estamos ante algo que se conoce como pluralidad de psicologías y lo que tenemos es que hay distintos intentos de psicologías e igualmente intentos de objeto de estudio. Por eso es que tenemos psicologías que han intentado estudiar la mente, el inconsciente, la conducta, etcétera.
Entonces, partiendo primero de esa idea, que no hay una psicología unificada actualmente donde nos pongamos de acuerdo para saber qué es lo que estudia la psicología realmente, pues lo que tenemos son pluralidad de psicologías con distintos intentos de objeto de estudio. Y ahí cabe lo que mencionas, ¿no? Viene el segundo cuestionamiento. Por ahí tenemos esta creencia o este estudio que también es un tanto desactualizado, que toda causa de problema psicológico, trastorno mental o enfermedad mental está ligada al cerebro. Y para empezar, estas tres cosas son condiciones y situaciones totalmente distintas. Entonces, sí, es una realidad que estamos también en argumentos cerebrocentristas, ¿no? En donde atribuimos toda causa o malestar al cerebro, y la realidad es que aquí hay un error incluso de estudio epistemológico, ontológico, porque la realidad es que los psicólogos no estudiamos el cerebro, esos son los neurólogos, para empezar. ¿No? Quizá por ahí la psicología, con esta necesidad de querer ser una ciencia natural, se ha desviado de su camino y se ha agarrado de otros estudios, porque la realidad es que la psicología es una ciencia natural que tiene su objeto de estudio. Pero, pero quizá en este afán de convertirse en una ciencia, pues ha caído en estas otras disciplinas. Que cabe aclarar, es importante la interdisciplina y la multidisciplinariedad, pero sin olvidar lo psicológico, lo que estamos estudiando. Es de ahí que coincido en lo que dices, cuestionarnos si la enfermedad está en el mente, no, en la mente no, creo que está en el cerebro. Como órgano se puede enfermar. Entonces lo correcto sería decir las enfermedades del cerebro, que esto es lo que sí puede causar alteraciones en lo que entendemos como emoción, cognición y conducta. Pero estamos de acuerdo que la mente no es objeto de estudio de la psicología, no se enferma, mucho menos, y que hay un montón ahí de quizá información transgiversada, desactualizada, etcétera. Es muy cierto. Bien, continuemos. Explicaciones tautológicas, Noemi. ¿Qué hemos escuchado de este término? Si me pones más en contexto, Claro, claro que sí, Noemi. Cuando hablamos de explicaciones tautológicas, creo que el mejor ejemplo para ello es aquellas que son circulares y redundantes, ¿sabes? Es como cuando asumimos A, por tanto B, ¿no? Y si por tanto B, pues nuevamente A. Entonces, son este tipo de explicaciones en círculos donde asumimos un origen y una causa, ¿vale? No sé si te suena un poquito eso, tuvieras algún ejemplo, o incluso dentro de las universidades tienes este tipo de explicaciones, que de hecho son muy frecuentes, ¿eh? Dentro de las escuelas se da mucho este tipo. Y no sé, por ahí sí te puedo ayudar cuando hablamos de autoestima. Ese tipo de explicaciones. No sé si por ahí te suena. sí, de hecho sí me suena por el lado de la autoestima que me mencionaste, que ya lo han reconocido prácticamente como un término que sí existe dentro de la psicología como tal, de que tiene su baja autoestima por debido a esto o X situación. De hecho, esas opiniones que asumen un origen a Mm. esta causa es muy común. No sé, algún ejemplo que tú hayas presentado en tus estudiantes, quizás. Sí, de hecho es cuando hablamos de estas explicaciones de tiene baja autoestima, por lo tanto no rinde en el estudio, ¿no? O tiene baja autoestima y por lo tanto tiene una pareja tóxica, violenta, y entonces lo empezamos a ligar incluso con otras cosas como leyes de la reciprocidad, ¿no? De causa y efecto, como si fueran condenas inevitables de si tú tienes baja autoestima, por lo tanto tienes una mala pareja, por lo tanto, un bajo rendimiento escolar, por lo tanto, entonces ese tipo de cosas sí son muy problemáticas porque nuevamente parecieran ser ciertas, pero la realidad es que no tienen una explicación, no se está explicando, para empezar, ni qué es el autoestima desde el punto de vista psicológico, no está habiendo una explicación de la función de la conducta, o sea, es todo un revoltijo, ¿sabes? Entonces es muy problemático porque este tipo de explicaciones son las que se venden día a día. ¿No? Y la gente, pues por desgracia, lo cree, lo asume y te digo, se crea condenas imaginarias, ¿no? Va por el mundo pensando, es cierto, tengo baja autoestima, por eso me va mal. No, no, porque desde la psicología la baja autoestima, bueno, tiene ahí sus denominaciones o problemas conceptuales. No es tan fácil llegar y decir, oye, tú tienes baja autoestima. Además, no es algo que los psicólogos nos ocupemos. Hablando de temas, la autoestima no es algo de lo cual nosotros estamos como que implícitos.
¿vale? Bien, vayamos con el siguiente. ¿Qué es el AFC, no? Por ahí luego lo confunden con el KFC, el pollo Kentucky, no es ese, pero ¿qué es? Los que tienen ahora ahí deben estar como que me voy a pedir uno, hacer pedido y delivery. AFC son aquellas siglas que hacen referencia al análisis funcional de la conducta, del cual lo tenemos en primeras instancias con Skinner, conductista, y bueno, él en varios de sus libros propone esta herramienta que es como tal una herramienta tecnológica que nos permite evaluar la funcionalidad de una conducta, ¿sabes? En términos muy sencillos es como el por y para qué, ¿no? Entonces estamos viendo la parte del comportamiento y de cómo ésta se va a mantener en el sujeto. Tal vez hablamos de una hipótesis de origen, hablamos de una hipótesis de mantenimiento y como tal es una herramienta que claro se utiliza mucho en el ámbito psicoterapéutico y creo yo que es algo que cualquier psicólogo debería de dominar si se quiere dedicar al área de la psicoterapia. ¿Sabes? Porque esto nos ayudaría a evitar mucho de este tipo de pseudoexplicaciones o de malas evaluaciones. De hecho, aquí también hay un tema, ¿no? Nosotros como tal no diagnosticamos, hacemos valoraciones, ¿sabes? ¿Qué valoramos? La funcionalidad de la conducta y precisamente esta herramienta es lo que nos permite llevarlo como al punto, ¿vale? Bien, continuemos. Nos tocó un tema muy polémico, Noemí, la moda del TPN, TLP, TDAH y autismo. Yo diría que acá donde yo resido es el más el TDAH. Se ha popularizado desde que se supo la existencia de este, ya lo ponen en todo lado. Hasta a mi hermano le dijeron, tiene TDAH. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué tendría un déficit de atención e hiperactividad? ¿A qué se debe? Y también no sé si tú has visto, pero normalmente yo veo videos de TikTok, videos en redes sociales que me aparecen de, tengo TDAH y este es mi día. Así empiezo mi Mm, día con mi trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y como soy muy hiperactiva, a veces dejo desordenado todo y tengo que ordenar y demás, o si no, es igual con el autismo, que algunas otras personas igual hasta que se lo inventan. Como estudiante, o sea, entre amigos, hablábamos sobre esto y era curioso porque siempre pasa en los exámenes y decían, ah, no, es que mi TDAH no me va a dejar funcionar aquí, mi TDAH porque tienes que estar concentrado en el examen y yo no puedo, voy a estar ahí moviendo todo, voy a hacer ruido. Yo, pero ¿desde cuándo? Si yo te conozco ya desde inicios y nunca has presentado esto. Y me decían, no, pero es que en serio, eh, ya no sé qué hacer, algunos también tienen unas rutinas estrictas a lo que he visto. Entonces es como que muy popularizado fuera de lo que es su verdadero concepto como tal. claro, muchas gracias, Noemí. Creo que acaba de decir cosas que son bastante polémicas, que son muy directas, sin embargo, creo que son necesarias porque sí se está dando este tipo de fenómenos que mencionas. Ahorita le vamos a poner como este orden en todo lo que nos comentaste, porque sí son varios puntos a analizar que creo que tienen todo el sentido del mundo de someterse a un análisis muy, muy rápido. No tenemos como el tiempo, pero sí podemos ahondar en puntos. Me quedo con esta parte, ¿no? Que menciona, sí, hay un sobrediagnóstico de esto. De hecho, anteriormente era algo que era muy, poco visto, ¿no? Que era casi hasta extraño, raro. Y hoy en día se han disparado los sobrediagnósticos, desde los profesionales que no tienen ética profesional, no están actualizados en conocimientos, y desde la misma gente que ha caído en un autodiagnóstico gracias a redes sociales, como bien mencionas. Tenemos en TikTok este día que incluso en México se utiliza esta frase en Spanglish de acompáñame a un get ready with me, ¿no? O sea, vamos a ponernos listos para, y sí, ¿no? Narran su día como una persona con tal condición, trastorno, etcétera. Mira, aquí el tema es que pues difícilmente vamos a como a meternos o constatar quién sí tiene, quién no tiene, porque también incluso este tipo de situaciones, pues yo creo que vulneran y afectan a las personas que realmente tienen la condición, ¿sabes? Y dijiste algo muy claro, ¿no? Por ahí es como, oye, yo te conozco como estudiante y ahora resulta que ya tienes TDAH. O sea, ¿cómo? No, o sea, yo te llevo conociendo toda la vida y ahora resulta,
y es muy cierto, esto es muy polémico, pero es real que este tipo de personas que, que se autodiagnostican, que asumen que tienen tal condición, de repente también lo utilizan para tener ciertos beneficios sociales. Como bien lo dices, en este tema de un examen, no lo voy a presentar porque mi TDAH no me ayuda, ¿no? No me voy a hacer responsable de tal cosa. Incluso ahí en internet hubo un rato por memes donde decían que la infidelidad era producto de tener TLP, ¿no? Trastorno límite de la personalidad o borderline. Y la realidad es que no, estigmatizan, creo, y creo que es una falta de respeto a las personas que realmente tienen esta condición, porque nada tiene que ver una condición o trastorno con justificar actos morales de la conducta. Eso es muy aparte, ¿sabes? Por ahí también yo he visto en Facebook, y de hecho lo guardé, no lo voy a mostrar, pero lo guardé, donde decían, uno de los síntomas del TDAH es la adicción a la pornografía, ¿no? Y así de, no, 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 a ver, espérate, ¿no? No funciona así. Entonces sí que tenemos un problema, como bien dices, de sobrediagnóstico por malos profesionales, autodiagnóstico por gente gracias a redes sociales, el querer tener beneficios sociales por asumirnos condiciones que a lo mejor y no tenemos, y claro que esto culmina en una falta de respeto y burla hacia las personas que realmente lo tienen. Porque si hablamos del TLP, sabemos que son personas que tienen desregulaciones emocionales constantes. Y es algo muy conflictivo para sus relaciones interpersonales, porque llegan a sufrir bastante. Están en picos emocionales, les cuesta trabajo interrelacionarse. Hablamos incluso de el TPN, ¿no? El trastorno de la personalidad narcisista. Hoy en día todos son narcisistas y psicópatas a tu alrededor. Cuando lo que sucede es que solamente no te agrada la conducta moral del otro y es válido. Hay que aprender a relacionarse desde los valores, desde las maneras de ser y punto. No tienes por qué estigmatizar y etiquetar a alguien que no te agrada. Es válido irte, abandonar esa relación y lo que tú quieras, pero no caer en esas atribuciones y peor aún, comprar este contenido de la clásica conducta del psicópata o narcisista, que luego también lo confunden y no es lo mismo. Por ahí hablamos de ghosting, gaslighting, y que son cosas características que hace una de estas personas, y la realidad es que no. La realidad es que yo, yo propongo que tenemos más ineptos sociales, es decir, gente que no sabe cómo relacionarse interpersonalmente como el otro quiere, como el otro espera, a tener supuestos narcisistas o psicópatas, ¿sabes? O sea, son temas por ahí bien interesantes que creo que podríamos abordar en otros momentos, pero la realidad es que sí, hay mucho de qué hablar de este tema, ¿no? A mí coincido en lo que nos comentas. Sí, de hecho, por eso dicen, ¿no? Las relaciones, es lo más común que he escuchado, que sí, es que su narcisismo era más y no me amaba mucho. Su narcisismo pudo con nuestra relación y por eso terminamos. Y de hecho es algo que yo digo, ¿cómo es posible que se lleguen a tocar estos temas, no con la seriedad necesaria, sino es así popularizado, lo dicen sin miedo de que sea o no sea así, pensando que sí es así. De hecho, ya lo etiquetan y dicen, no, es que es muy narcisista. Ujú, Cuando se traduce en grupo, te dicen lo mismo. ujú, Ella no, con esa persona no, porque es que es muy narcisista, es muy egoísta, es su egocentrismo. ¿Qué? Y yo, sí, no, 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 no. Y yo, bueno, a veces uno escucha tantas cosas que se le pone a pensar, se le pone a decir y dice, esta fragilidad de decir estas cositas es muy complicado. Bueno, al menos yo lo tomo así con mucho cuidado claro. al querer llamar a una persona, ¿no? Narcisista, o sea, y si no lo es, la otra persona se lo puede hasta creer que sí lo es. Peor si no está estudiando psicología, peor si no está relacionado a la investigación. Es como decir, ah, sí, es que me han dicho que soy narcisista. ¿Pero quién? Un estudiante de psicología ya está así por graduarse, me dijo que soy narcisista. ¿Pero lo dijo porque sí lo eres o lo dijo porque le caíste mal y ya? Esas cosas sí se ven mucho. Yo creo que también las personas que nos van a ver, que nos están viendo, de hecho, lo han visto o lo comentaron alguna vez también. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que mencionas es muy, muy importante. Ya en terreno de lo funable, sí me permito decir y tomar tu discurso que sí.
también existe un sector que le encanta hacer divulgación de esto por lucrar con el dolor y la ignorancia ajena, ¿sabes? Porque claro que para algunas personas sí les es muy doloroso y muy frustrante no poder tener una relación como ellos esperan, ya sea de familia, de amigos, de noviazgo, y claro que van cayendo hasta en este miedo ya de paranoia, de es que él es narcisista, es que él es psicópata. No, simplemente no es como tú, no piensa como tú quieres, no se comporta como tú esperas, no siente lo que tú quieres y lo que tú tanto deseas, y no es malo. Por eso es importante entender la función de la conducta y estos términos están patologizando problemas de la vida cotidiana, problemas interpersonales. Eh, claro que está viendo este tema de incluso de estudiantes, ¿no? Esto no es otro tema. Por ahí algunos estudiantes que todavía ni están, ni han egresado, ni ejercen, que todavía no tienen la formación adecuada como para hacer este tipo de valoraciones. Y ojo, no estoy diciendo que no haya estudiantes con gran capacidad, claro que los hay, pero la realidad es que también hay que reconocer nuestros alcances. Y este tema de narcisistas y de psicópatas ni siquiera es psicológico. A nosotros no nos compete hablar de eso, pero por ahí ves muchos psicólogos, psicoterapeutas, educandos que se están formando y se atreven a hacer estos diagnósticos que, como bien dices, condenan, ¿no? Porque qué tal y no lo es, qué tal y solo no te cae bien su moral, qué tal y no te gusta solo su conducta, pero no sabes ni por qué lo hace, ¿sabes? Por eso hablaba de este término de ineptos sociales, porque todos en algún momento no sabemos relacionarnos y todos terminamos dañando a una persona incluso hasta sin intencionalidad. Y no por eso soy narcisista o soy malévolo o maquiavélico, psicopático. Entonces, sí, es un tema porque está afectando esto al grado de que las personas ven tantito una cosa que no les gusta y ya, seguro eres narcisista, seguro eres psicópata. Y acaba mal. Tienes que ir al psicólogo con urgencia. Estás Sí, muy mal de la cabeza. Es lo primero que después dice. y estoy de acuerdo. Algo que también es bien curioso, ¿no? Si te has percatado y creo que lo sabes, es cuando alguien no se comporta, piensa y siente como a ti te gusta, te mandan a terapia, ¿no? Ve a terapia porque no te portas como yo quiero. Cuando nosotros no somos papás, no somos sacerdotes morales, no somos quienes para decirle a la gente, oye, quiérelo, oye, compórtate, oye, no. Y eso es algo que no solo distorsiona nuestra imagen profesional, sino que se está lucrando con cosas que no son psicológicas, ¿sabes? Y es muy lamentable. Interconductismo, ¿qué sabemos, qué hemos visto en la escuela, qué conocemos? Si Rivers me ve, un saludo, Rivers. Aquí estoy. Vives. Aquí estoy, ¿sí, no? Ya. Eh, bueno, de hecho, del interconductismo no tengo mucho que hablar, en parte, en cierto sentido, en esto del campo que presentan, de las interacciones del medio con del Mm, organismo con el medio. Eh, es algo que se ha ido investigando de parte de Rivers, de parte de Cantor, si no me equivoco es el ujú. otro. Y sí se ha visto en la escuela que estoy estudiando, se ha visto bastante, de hecho, mi docente es muy fanático de Rivers, por Oye, así decirlo. Yo le hago renegar mucho cuando le digo Rivers. Aquí en Argentina van a decir, ¿qué? ¿no? Sí. ¿Tú qué me dirías? Qué bueno que al menos estén viendo estos contenidos en tu escuela. Sin embargo, sí, también me he topado, y de hecho creo que es una de los tipos de conductismo de tantos que hay que personalmente a mí es de los que más me agrada por sus fuertes críticas que tiene en torno al objeto de estudio de la psicología y la fenomenología de lo psicológico. Pues creo que es algo que se debe de enseñar en las escuelas sí o sí. Sin embargo, la realidad es que no en muchas se enseña, al menos acá en México no se toca. Qué bueno que allá de tu lado sí, pero también hay esta parte sectaria, ¿no? De fanatismo en donde también el interconductismo tiene las respuestas a todo y la realidad es que no. A mí me gusta porque tiene uno de los planteamientos críticos más importantes del momento y como bien dijiste, tenemos a Cantor y a Rives, ¿no? Obviamente fue primero Cantor quien propone la fenomenología de lo psicológico en uno de sus libros, que creo se llama muy popular, es La ciencia de la psicología o de lo psicológico, algo así, si no estoy equivocado, y es donde él plantea lo que la psicología debiera de estudiar, su objeto de estudio, así como otras ciencias naturales, quitando estas cuestiones animistas, metafísicas,
mágicas, ¿no? Separando lo que es la mente, el inconsciente. ¿Por qué? Porque podemos estudiar aquello que tiene un marco de ciencia natural, ¿no? Entonces, me gusta por ese aspecto. Sin embargo, creo que mucha gente que lo conoce por pequeños fragmentos, frases en redes sociales, pero desconoce realmente su impacto dentro del estudio de lo psicológico. Y claro que Rives toma claro, una gran funcionalidad y punto de partida desde el interconductismo kantoriano, ¿sí? Pero Cantor fue quien empezó a proponer esto, un estudio filosófico de lo psicológico, ¿sabes? A tomar de nuevo qué es el objeto de estudio, por qué la psicología. Entonces, personalmente me agrada, tiene mucho que aportar en cuanto a contenido crítico y claro que también tiene sus áreas aplicativas, ¿eh? Por ahí tenemos así como está en el conductismo radical de Skinner el AFC, en el interconductismo tenemos el AC, el análisis contingencial. Entonces, tiene mucho que dar, ¿sabes? Creo que es algo muy interesante y qué bueno que en tu escuela vean estos temas. Sin embargo, todo con medida, ¿no? No caer en aquel fanatismo, en el sectarismo. Sí, de hecho sí, eso es lo bueno. Bueno, yo creo que cada escuela rige, ¿no? Por alguna em, una dirección, ya sea psicoanalítica, ya sea gestáltica, fenomenológica, organizacional. Incluso dentro de donde yo resido, igual hay universidades donde se dedican a la psicología organizacional, netamente. Pero lo bueno de esta escuela donde yo estudio es técnicamente que sí, el interconductismo se ha visto mucho gracias a mi docente fanático. Bueno, no sé si decirle fanático, pero al final sí le gusta mucho el interconductismo, hasta me hizo agradar. Pero como dices, todo tiene la otra cara de la moneda. Una cara es la cosa real, la verdadera, lo que sí es, lo que se ha investigado, las cosas que se han hecho, que se han ido indagando, viendo si es verdad, lo que es mentira, lo que es verdadero. Pero también hay otra cara que ya todo esto bonito que han hecho lo van tergiversando, lo van cambiando, empiezan a decir, no, es que ha pasado, han dicho esto y el libro dice una cosa, pero ellos dicen otra. Entonces, en esta sección también existe, ¿no? Una parte de desactualización, porque hay libros que hablan de esto, de ellos mismos, que no lo estudian, no lo leen, no, como estudiantes de psicología, un Ujú. método que mi docente utilizó que todos detestaron, yo lo amé, lo amé mucho, pero muchos detestaron esto, fueron los famosos controles de lectura Mm, que eran examen tras examen. Y nos hizo leer un libro grueso, de muchos contenidos, que sí te hacen pensar y razonar y decir, wow, para eso ya era como mi segundo año, no, ni siquiera mi segundo año, mi segundo pasito, mi segundo semestre ujú. de este tema. Y yo decía, me encantaba la lectura, pero veía el texto y decía, esto no me gusta. Pero se te pone interesante la lectura hasta que te toca el examen, vas interactuando y pasa un año más, un pasito más, otro pasito más y ya todo lo que dijeron ya está tergiversado. Y dices, pero ¿qué no hiciste estos controles de lectura? ¿No leíste esto? ¿Aprobaste la materia? Porque con este docente, bueno, yo lo tengo mucho respeto, deberías. Me dice, sí, pero es que el docente y el libro están equivocados. Ujú. Ok, puede ser, porque los libros también están desactualizados, digamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde me vas tu razón de ser? Pues de mi Claro. opinión. ¿Cómo que de tu opinión? Sí, de mi opinión, si yo lo digo es porque yo pienso que es así y tiene que ser así. Y yo, ok. Esa es la otra parte de la cara de la moneda que yo he visto dentro del interconductismo. Así Ujú. que, ¿qué me dirías tú? Sí, de hecho, diciendo en este espacio, ¿no? Donde vaya, se espera que sea un espacio crítico y reflexivo, porque precisamente la crítica no es un ataque de odio, es un espacio de reflexión que debe de hacerse con fundamentos. Y estoy de acuerdo, muchos de los que ahorita hablan sobre conductismo, que es moda, no han ido a la fuente directa a leer libros. Por eso hago este énfasis de primero es Cantor. Primero hay que leer a Cantor y luego entender a todas las actualizaciones y aportes que ha hecho Rives, ¿sabes?
porque muchos se quedan con las frases que pues sí son muy duras, muy críticas y claro, claro que despiertan un interés de hablar y todo, pero estamos desconociendo qué es el interconductismo, qué objeto de estudio plantea, qué tecnologías tiene, ¿sabes? Porque por ahí muchos conocen el AFC, pero también hay un tema del AFC desde el conductismo radical, ¿no? Una cosa es el AFC descriptivo, otro explicativo, porque también no se enseña el AFC como es. Y desde el interconductismo tenemos esas tecnologías como el análisis contingencial y casi nadie lo sabe, ¿no? ¿Qué es el análisis contingencial? Bueno, pues él analiza otro tipo de cuestiones dentro de lo que propone como psicológico, ¿no? También hablamos de un segmento interconductual, hablamos de las interacciones de organismo, sujeto, contexto, etcétera. Entonces, ya es algo que sí amerita una lectura directa y real, y como bien dices, ya no es la opinión, pero desgraciadamente se tiene este tipo de aportaciones de, bueno, es que es lo que yo creo, bueno, no es lo que tú crees, es lo que está en los libros. Si tú quieres hacer una actualización, adelante, pero hazla leyendo, hazla aportando evidencia, hazla con argumentos, porque es muy triste porque nosotros como bueno, ustedes como estudiantes, yo como docente, en algún momento que fui estudiante, tenemos que estar acostumbrados al discurso, al diálogo crítico y científico. Y tenemos que estar acostumbrados a dar autores, libros, fundamentos y evitar a toda costa el yo creo y el yo pienso. Ojo, no quiere decir que esté satanizada tu opinión, porque no, hay libre expresión, pero que tú quieras hacer pasar tu opinión, tu gusto personal por una evidencia, pues, creo que ya estamos malentendiendo que tu formación académica no solo es precaria, sino que ni siquiera estás preparado como para tener un discurso, un debate, un argumento, porque entonces, pues como dicen por ahí, ¿no? En terreno de opiniones, pues todos somos expertos, ¿sí? Entonces, es verdad. Continuemos. Sí. Híjole, ¿es necesario acudir a psicoterapia por y para todo? ¿Qué perspectiva o enseñanza hemos tenido en las escuelas? Tú como estudiante, ¿y qué opinas? Pues yo no avancé aquí hablando de plan globales, mallas curriculares o como le llamen en diferentes países que nos están viendo. Yo no avancé psicoterapia uno, psicoterapia 2, todavía, no sé si existe, pero sí sé que yo ingresé a la universidad sin ningún tema, todo bien, sin que me digan tienes que ir al psicólogo ni nada por el estilo. Cuando ingresé, directamente me mandaron al psicólogo, me dijeron tienes que ir al psicólogo. ¿Pero por qué? Porque cuando tú salgas como licenciada en psicología, vas a querer hacer terapia. Y para hacer terapia, tienes que tú primero pasar por una. Es requisito crucial, sí o sí, todos tienen que hacerlo aquí adentro. Y yo, pero a mí en todos los requisitos que me han pedido no me pidieron eso. Y es curioso porque hasta el día de hoy muchos docentes, muchos profesores te van a enseñar al respecto y te van a decir, el mejor consejo de la vida es que tienes que ir a terapia para hacer psicoterapia. Un psicoterapeuta no está formado si antes no pasa por una terapia, no pasa por el psicólogo, no está haciendo sus sesiones y en algunos casos, en otros lugares, es requisito previo. Más bien acá no me ha tocado eso por ahora, pero sí es el consejo de consejos de sabios, sabios, por así decirlo. Ok, muchas gracias. Yo te voy a dar la perspectiva como docente. Yo pienso que no es necesario. Creo que es una opinión muy sesgada. Creo que un día alguien lo dijo y se escuchó inteligente y los demás le compraron esa idea y es una información que se ha pasado de generación en generación, pero que no tiene ningún tipo de sustento. ¿Por qué? Porque vamos a analizarlo un poquito. Todos somos diferentes, nuestros aprendizajes, contextos, experiencias de vida son distintas. Por lo tanto, también el que yo acuda a un tipo distinto de psicoterapia está sumamente sesgado. ¿A cuál acudo? ¿Con quién acudo? Y mi experiencia personal no va a ser la misma a la de los consultantes que en un futuro yo pueda referir o atender. Creo que es algo tan equivocado como decir que me hace falta haber sido un gato o un perro para ser veterinario, ¿no? O sea, creo que no es algo que deba de estarse diciendo con tanta seguridad de decir, es que si no vas a psicoterapia, no vas a ser un buen psicoterapeuta. No. Creo que lo que debemos de decir y hacer es,
¿Quieres ser un buen psicoterapeuta? Ponte a leer, estudia psicología científica, estudia ética profesional en psicología, ten prácticas de calidad en tu universidad, exígele a tu docente una formación científica, exígele a tu docente que te enseñe habilidades de interpersonales como psicoterapeuta. Mucho del éxito de una intervención psicoterapéutica es las habilidades que tienes como profesional, que te enseñen de los códigos éticos que no hay que violar para no caer en una sanción o delito y causar iatrogenia a las personas, que te enseñen técnicas o psicoterapias de intervención científicas para que no dañes el bienestar de las personas. Eso es requisito. Eso tendría que ser sí o sí, te guste o no. Ir a psicoterapia no te hace buen psicoterapeuta, ¿sabes? Te digo, creo que en algún momento sonó inteligente, alguien lo dijo y todo el mundo lo compró y no hizo más que esparcir esa frase célebre. Pero la realidad es que no es así y es muy triste porque también en trabajos incluso te piden que hayas ido a psicoterapia y es como, eh, no, no, ¿por qué? Porque también está fomentando más este estigma de tienes que ir a psicoterapia para estar sano, pero ¿sano de qué? No estamos enfermos, no vamos a tratar con enfermos, ¿sabes? Creo que también fomenta esta idea de tienes que estar sano. Bueno, para mí estar sano es no tener una neumonía, eh, alguna infección vírica de gravedad, eso es estar sano a nivel orgánico. Entonces creo que también hay que empezar a remitir el lenguaje adecuado o pertinente para cada cosa, ¿sabes? Sería eso. Vale, pues mira, hemos llegado al final, Noemi. Ya tuvimos un tiempo que cumplir, aproximadamente una hora, donde vimos muchos temas, digo, nos quedan muchos más, pero la realidad es que este espacio pues está dedicado para ustedes estudiantes. Vamos a tener en un futuro a otros estudiantes, quizá también te volvamos a tener aquí y podamos continuar hablando de estos temas. Yo personalmente te agradezco tu tiempo y que nos hayas compartido tu experiencia, porque esto nos habla de cómo es que se vive como estudiante, un poquito de lo que sucede dentro de las universidades, dentro de las asignaturas que estamos viendo y por qué no también el espacio que yo tengo para poder compartirles como docente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque por ahí también es muy fácil caer en esta crítica, que más allá de crítica ya son discursos de odio, ¿no? De estarse metiendo personalmente con instituciones, con personas, pero no estamos analizando el contenido. Y la intención de este espacio o podcast es que ustedes como estudiantes puedan compartirnos esa experiencia y explicarnos del por qué, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien, hay muchas cosas que ustedes no ven en la carrera porque no existen, porque no están ahí, porque no son parte de un plan de estudios, pero que lo vemos en redes sociales y tristemente de personas que están estudiando psicología o de ya egresados que están ejerciendo una profesión. Mal, pero la ejercen. Entonces me gustaría saber tu opinión de este espacio. De hecho, sí, muchas gracias, de hecho, por la oportunidad que me brindaste de poder aquí opinar un poco, saber acerca de todo lo que está sucediendo, e incluso un poco, ¿no? Informar acerca de diferentes lugares de donde, por ejemplo, yo estoy, cómo suceden algunas cosas, y sí, evidentemente no se han visto algunos temas que hemos tocado acá dentro de la universidad donde yo estudio. Eh, y nada, pues yo igual me despido, muchas gracias por esta oportunidad. No, a ti, Noemí, no hay de qué. Y esperamos tener a próximos educandos en psicología. Nuevamente, la invitación está abierta para todos. Quien desee participar puede mandarme un mensaje personalmente y podemos tener estos espacios. Mi intención es eso, que se haga una difusión y divulgación del conocimiento con esta perspectiva crítica, porque yo veo con un poco de desánimo que lo que se ejerce allá afuera o se difunde en redes sociales, pues es todo menos psicología. Y pues ustedes son la siguiente generación y son el futuro de la psicología misma y cada uno la construye. Entonces es importante que podamos estar haciendo aportes, pero con hechos, no solamente caer en esta parte de tira un comentario y se queda ahí, ¿no? Entonces podemos empezar a aportar desde ahí. Te agradezco, Noemi, y nos estamos viendo próximamente. Bye. Hay nombra veritatem, buscamos la verdad de la sombra. Ideae son formae veritatis, la simenina
verbo existo. Razione animo sequitur. Mentis processum per experimenta, exploramos.